3. Hola, buen día. Somos alumnas de la Universidad Politécnica de Sinaloa y a continuación en este video vamos a tener una pequeña mesa redonda acerca del tema del control de la expresión genética de procariotas. Bueno, a mí me gustaría comenzar comentando pues lo que es la expresión génica, que pues es el mecanismo que activa a un gen para que produzca ARN y también proteínas. Todos los organismos pueden controlar cuándo y cómo expresar sus genes. Este mecanismo de control indica cuándo se expresa el gen, cuánta proteína se produce y cuándo es tiempo de concluir con el proceso. Bueno, también es importante mencionar que la expresión génica no nada más tiene importancia en el desarrollo de productos transformados, como conocemos los transgénicos o las vacunas, sino que también se dice que es una crítica, por así decirlo, para el control de procesos vitales en el organismo. Y pues en este capítulo del libro se habla sobre los sistemas de regulación génica en bacterias. Otro punto importante que se mantiene es la ductilidad, que esta se mantiene en las bacterias mediante la regulación genética, mediante la activación e inhibición de genes en respuesta a los cambios ambientales. Esta regulación genética es la clave de la flexibilidad unicelular y la especialización molecular. Es crítica para que todos los organismos vivos tengan éxito en su proceso. Y pues yo agregando lo que ya han comentado, pues hablamos que el dogma central como base es la genética molecular, que conecta al genotipo con un fenotipo. Un ejemplo interesante de esta utilidad ya mencionada, pues es cómo optimiza la E. coli su eficiencia energética, que pues se va a basar en alimentarse de solo los nutrientes disponibles y que no puede buscar nutrientes cuando en esta escasez y tampoco puede cambiarse del sitio del que no es favorable. Se habla de una incapacidad para alterar el ambiente externo con la flexibilidad de su propio ambiente, de su ambiente interno. Pues este es un pequeño ejemplo y también para agregar que por otro lado los organismos eucariontes se enfrentan a tareas solamente específicas. Comentando algo de lo que dices, también, bueno, continuando, también se menciona que el desafío de un microorganismo es llevar a cabo la especialización de las células que tienen en común un conjunto de instrucciones genéticas. Mediante este proceso es que se puede satisfacer esta necesidad, ya que pues todas las células de un microorganismo tienen la misma información genética, pero solamente se expresa un subconjunto de genes en cada tipo celular. Los genes necesarios para otros tipos celulares pues, no se expresan. Ok, cambiando un poquito de tema, nos vamos a enfocar en los aspectos de la regulación génica con bacterias y eucariontes. Para comenzar, cuando se habla de regulación génica, pues podemos reconocer que en primer lugar se investigaron las bacterias, pues por la facilidad de su manipulación en el laboratorio. Y posteriormente se continuó con el estudio de células eucariontes. Y pasando esto, se dio a conocer que eran diferentes la regulación bacteriana a la de una regulación eucarionte. Sí, y lo que define la regulación génica es la identificación de las secuencias del ADN que se transcriben y las secuencias del ADN que regulan así la expresión de otras secuencias. Y pues bueno, como ya todos lo sabemos, un gen es cualquier secuencia de ADN que se transcriba a una molécula de ARN. Pues continuando con lo que dices, Azul, los genes estos incluyen secuencias de ADN que codifican a las proteínas. Existen dos tipos de genes que son los estructurales y los reguladores. Los primeros codifican a las proteínas que se emplean en el metabolismo o en la biosíntesis. Y las reguladoras son los genes cuyos productores sean ARN
proteínas que interactúan con otras secuencias y afectan a su transcripción o traducción. De hecho, Mafer, pues muchas veces los productos de estos genes son proteínas que se unen al ADN. Las bacterias y las células eucariontes utilizan estos genes reguladores para controlar la expresión de muchas de sus proteínas estructurales. Sin embargo, hay algunos genes que codifican ciertas funciones celulares que son esenciales, y estas se denominan constitutivos. Y la regulación de la producción de proteínas se considera un proceso en conjunto y se puede llevar a cabo mediante 3 niveles, que es la replicación, transcripción y traducción. Las proteínas reguladoras se unen al DNA y estas tienen motivos en comunes que interactúan con diferentes secuencias que se producen en el DNA, como la hélices, dedos de zinc, cremallera y leucina. Bueno, ahorita que mencionaste lo de los 3 niveles, considero que es importante mencionarlos un poco a fondo. Pues yo comprendí que la replicación es que las modificaciones del ADN pueden ejercer influencia sobre las secuencias disponibles para su transcripción, o ya sea sobre la velocidad a la cual se realiza este proceso. En la transcripción tiene mucho que ver lo de limitar la producción de proteínas en forma temprana. Y al final en la traducción influyen mucho los procesos sobre las modificaciones post-traduccionales, ya que después de la traducción muchas proteínas se modifican y esto afecta el hecho de que las proteínas se transformen en activas o no. Por esto es que es necesaria la regulación génica mediante estos procesos. Bueno, también se me hace importante mencionar el tema de los operones que controlan a la transcripción de las bacterias. Y pues, en forma general, la organización de los genes funcionales es una de las principales diferencias para el control de los genes bacterianos eucariontes. También se puede decir que, bueno, existe una denominación para cierto tipo de genes que se transcriben juntos. Estos se llaman operones, y estos lo que hacen es que regulan la expresión de los genes estructurales a través de la transcripción. Sí, continuando con esas organizaciones de los operones son elementos muy importantes y se tienen diferentes tipos de elementos, como los genes estructurales, que es donde llevan la información para los polipéptidos y su expresión debe ser regulada. Después tenemos otro elemento, son los promotores, que se encarga del control de la región de DNA con secuencias reconocidas de ARN. Después tenemos los operadores, que estos se tratan de otro elemento que controla la región de ADN, pero son secuencias reconocidas por proteínas reguladoras. Después tenemos las proteínas reguladoras, que estas son las que codifican al gen regulador, y el inductor es el sustrato cuya presencia induce a la expresión de los genes. A mi punto de vista, un tema significativo dentro del control de genes, pues va a radicar en cómo están relacionados estos entre sí. Y los operones en las bacterias son el nivel más importante en la transcripción génica. La estructura del operón para mí fue un poco compleja. Comprendí que los genes estructurales en una orilla son los que van a transcribir a un solo RNA mensajero, que a su vez se traducen para producir enzimas que mediante reacciones bioquímicas van a convertir la molécula en un producto. Toda esta transcripción se regula por el promotor, que se encuentra del otro lado, en la orilla 5'. Van a existir otros elementos que no son parte del operón, pero sí aplican fundamentalmente para cumplir con todos los procesos. Como ya he mencionado, gen regulador, que su nombre lo dice, regula la transcripción de los genes del operón. Como lo comentas, pues este es el nivel más importante de la regulación génica,
de cómo es que el operón puede regular gracias a su estructura, la expresión de los genes estructurales a través del control de la transcripción. Considero que la estructura de este sí es un poco compleja, como lo mencionaba Claudia ahorita, de que cómo es que se subdividen genes A, B y C y que se transcriben para poder producir enzimas. La ayuda del gen regulador, que es fundamental para la regulación de esta transcripción, a pesar de que este no se considera parte del operón, afecta la función de todo. Y que todo este proceso de la proteína reguladora, etcétera, pues determina así si la transcripción puede ocurrir o no. Y también dentro de este tema se hablaba sobre el control negativo de la transcripción, que es cuando una proteína reguladora actúa como represora al unirse con el ADN y así inhibir la transcripción. Y sobre el control positivo, que pues al estimular todo esto. Así como los operones inducibles, que eran aquellos en los que la traducción no se produce. O sea, algo debe de ocurrir para que se induzca la transcripción. Y por el lado contrario están los operones reprimibles, que son aquellos en los que la traducción sí se puede producir, por lo que algo debe de ocurrir para que sea reprimida la transcripción. Y ya tocando otro tema, que es cuando los operones regulan la atenuación, que es la terminación prematura de la transcripción. Bueno, la atenuación es muy importante en la transcripción, ya que aquí es donde se comienza el sitio de iniciación, pero la terminación ocurre de forma prematura. Esta atenuación ocurre en una diversidad de operones que codifican a las enzimas para que participen en la biosíntesis de los aminoácidos. El atenuador se forma cuando los niveles de triptófano son elevados y esto produce la terminación de la transcripción antes que los genes estructurales se puedan transcribir. Después vemos otro punto importante que son los atenuadores, que estos son los que evitan la terminación de la transcripción, y los operones triptófano, que es un sistema de tipo represible, ya que el aminoácido triptófano, cuando hay niveles elevados, son elementos importantes del operón. Y los genes estructurales, tenemos 5 genes estructurales que siguen el orden de TRPE, TRPD, TRPC, TRPB y TRPA. Todos estos elementos forman la estructura de los operones y deben de ser muy importantes porque así ayudan a seguir el proceso y todos son importantes en este paso. Bueno, a mí me gustaría mencionar por qué se necesita la atenuación en el operón. Pues es porque trabajan en conjunto la atenuación y la represión, ya que ambas responden a señales diferentes. En conjunto proporcionan un modo de control más fino y eficaz de la síntesis del triptófano, puesto que en algunos casos se inicia aún cuando el represor TRP está activo. Y la atenuación responde al número del tARN cargados con triptófano, mientras que la represión responde nada más a los niveles celulares de este. Bueno, por mi parte, un dato que me marcó mucho dentro de este tema que ya mencionaron es que la atenuación es un proceso complejo porque se debe visualizar en la forma que son 2 procesos dinámicos que entre la transcripción y la traducción que van a interactuar simultáneamente. Y pues por esta manera es más fácil que ambos procesos se confundan. Así que un punto clave podría ser que la atenuación implica una terminación temprana de la transcripción, no de la traducción. Y esto causa confusión porque la traducción debe predecir a la misma traducción. Pero la realidad es que la traducción y la transcripción están acopladas en células procariotas y estos procesos se pueden actuar con facilidad del uno del otro. Bueno, pues
de manera general, lo que yo comprendí sobre ese tema es que pues, en la atenuación la transcripción se inicia, pero termina en forma pues, muy prematura. Cuando los niveles de triptófano son bajos, el ribosoma se detiene en los codones de triptófano y la transcripción pues continúa. Cuando los niveles de triptófano son elevados, el ribosoma no se detiene en los codones de triptófano y la 5' adopta una estructura secundaria que termina la transcripción antes que los genes. Antes que los genes puedan ser copiados al ARN. Bueno, ya para tocar el último tema del capítulo, que es interruptores ribosómicos que funcionan como elementos reguladores en los mRNA. Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que los interruptores ribosómicos son secuencias reguladoras a las que se les pueden unir moléculas y afectar de esta manera la expresión genómica por la influencia de formación de estructuras secundarias en el mRNA. También se menciona que estos en la actualidad son relativamente comunes en las bacterias y en este tipo de células, ya que estas regulan alrededor del 4% de todos los genes que las componen. Sí, de acuerdo a lo que dijiste, se puede mostrar un ejemplo de los interruptores ribosómicos, que esto se podría mencionar que son los interruptores que se ven en los genes bacterianos, que son los que codifican las enzimas que catalizan las reacciones de síntesis de la vitamina B12. Y aquí los genes para las enzimas se transcriben a una molécula de mRNA con un interruptor ribosomal. Bueno, también es importante mencionar que el ARN antisentido es complementario a otras secuencias de ARN o de ADN. En las bacterias, de hecho, pueden inhibir la traducción mediante la unión de estos a secuencias de 5' del ARN mensajero y así impedir la unión del ribosoma. Los interruptores ribosómicos son secuencias de las moléculas del ARN mensajero que unen a las moléculas reguladoras y provocan cambios en la estructura secundaria del ARN mensajero que afectan la expresión de los genes. En la expresión que se mide por ARN mensajero, una secuencia ribosima del ARN mensajero hace que se genere un autocorte y que se degrade el ARN mensajero cuando se une con una molécula reguladora. Yo retomando un punto ya mencionado, que fue el ejemplo de la vitamina 12, pues nos referimos a esta porque la vitamina 12 se une a un interruptor ribosómico, permitiendo que el ARN mensajero cubra el sitio de unión, lo que va a provocar que no haya la traducción. Entonces, en ausencia de la enzima B12, el ARN mensajero adquiere a una estructura secundaria que será distinta a la estructura. No es más que el sitio del ribosoma, entonces encima de este se sintetizará y se producirá más vitamina 12. Creo que con esto ya damos finalizado nuestros temas y esperamos que haya sido de su agrado cómo complementamos estos temas y cómo ha terminado nuestra pequeña mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias.